Damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más aquí en su casa, y pues que usted se haya también dado cita para estar aquí en la casa del Señor, pues todavía enriquece la alabanza a nuestro Dios. Aprovecho para cada uno de ustedes, hermanos, que son parte de la iglesia, decirles que es bueno verles aquí en la casa del Señor, y también a cada hermano, cada hermana que nos está visitando. Qué bueno verle aquí una vez más en la casa del Señor. Por allá veo a Ezequiel y a su esposa y a su hijo. Qué bueno verles una vez más aquí en la casa del Señor, y a cada uno de ustedes también, hermanos. Ahorita vino el hermano, sí lo vieron, ¿verdad? El hermano Galindo dijo que no se aguantó las ganas de venir a saludarles. Vino a predicar por allá a Emanuel y también a Maranata, pero no voy a llegar ahí, dice, no me aguanto las ganas de saludarles. Entonces pues me dijo que les saludara, hermanos, y que los aprecia mucho. Y ya en su momento pues va a venir a dar una vuelta y a predicarnos también la palabra del Señor. Pero por lo pronto estamos aquí, hermanos, y bueno, me tocó en turno poder compartir con ustedes una ministración de la palabra del Señor. Para tal efecto les pido que me acompañen a hacer una oración, y después de eso pues ocupamos nuestro lugar. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Es una bendición poder estar reunidos con tu pueblo, con tus hijos, y juntos poder unirnos, Señor, en alabanza y en reconocimiento hacia la gloria, Dios, que te rodea, que es tu esencia. Y también, Señor, estar esperando la bendición que viene de tu parte, porque donde tu pueblo está reunido, donde tu pueblo está congregado, donde tu pueblo, Señor, habita en armonía, tú no te dejas esperar, sino que bendices nuestra vida de una manera sobresaliente. Yo te pido, Dios, que estés con nosotros en el transcurso, y esta palabra que va a ser compartida, Dios, encuentre eco en cada corazón, en cada espíritu, y vea satisfecha su necesidad espiritual por medio de tu presencia maravillosa. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. A ti la gloria, mi Dios. Amén y amén. Santo Dios. Bien, le pido que ocupe su lugar. Gloria a Dios. Quiero hablarles acerca de un tema que de alguna manera ha estado presente en mi vida y en mi corazón en estos días de finalización del año anterior y en el inicio de este nuevo año. Quiero hablarles de nueva cuenta, hermanos, acerca de la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo. Creo que esta es la última ocasión en esta serie que haré mención de ello. No pude resistir, ¿verdad?, la intención de tocar una vez más este punto. Por eso mi parte de introducción la escribí de la siguiente manera: aunque la unidad en la iglesia es un aspecto importantísimo en la vida cristiana, no debe de ser considerada como un fin en sí misma, sino como un medio para lograr los fines que Dios ha establecido. En las entregas anteriores yo les había comentado acerca de que la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo es algo atractivo para Dios, es algo bueno para Dios, es algo que Dios espera. Y para Dios, cuando estamos en armonía, esto le resulta bueno y delicioso. Y la vez pasada les decía, le resulta muy bueno y muy delicioso. Y también le decía
que resulta admirablemente bueno y admirablemente delicioso. Y concluía diciendo que era extremadamente bueno y delicioso para Dios la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia, la unidad entre usted y yo, la unidad entre nosotros. Pero no obstante, tenemos que ser honestos. La unidad no es un fin en sí misma. O sea, a Dios le interesa la unidad, pero no como un fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de Dios no se cumple solamente con el estar unidos, usted y yo, sino que más bien la unidad Dios la toma como un medio para lograr los fines que Él ha establecido, para lograr concretar sus propósitos. Pensando en esta verdad, en esta realidad, recordé algunos versículos que el Señor Jesucristo, cuando oraba por sus discípulos allí en el Evangelio de Juan capítulo 17, si usted ha leído el versículo 21 y el 23, el Señor trató este punto de la unidad y lo hizo en estos términos. El versículo 21 dice: para que todos sean uno. Pero enseguida el Señor dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la unidad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que es necesario para que se consiga el fin. ¿Y cuál es el fin? Es que el mundo crea que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y luego el versículo 23 una vez más reafirma esa verdad en ese capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo dijo: para que sean perfectos en unidad. Y al final de ese versículo una vez más dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Está claro entonces que la unidad no es un fin en sí mismo? Es un medio que Dios utiliza y que Dios pide para que se puedan lograr el propósito de que el mundo conozca que Jesús vino a este mundo, para que el mundo crea que Jesús vino a este mundo a cumplir un propósito, que es dar su vida por usted y por mí. Yo creo que una buena parte de la iglesia está consciente de esto, pero también creo que hay quien pueda estar aquí visitándonos y necesita conocer y necesita creer en Cristo como el Señor y el Salvador. Esto me sirvió para poder estructurar el título que puse en esta hora. Esta reflexión la titulé de la siguiente manera: la unidad como medio, no como fin. La unidad como medio, no como fin. Y como les dije, hermanos, que iba a hablar otra vez de la unidad, entonces pretendo una vez más anclar este mensaje de nueva cuenta en el Salmo 133, que se lo recuerdo dándole lectura. Este salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso dice el Salmo 133. Entonces, bajo este título, la unidad como medio, no como fin, quiero fijar mis ojos en los dos últimos versículos, en los cuales el salmista se apoya en dos figuras retóricas que se llaman, o se les da el nombre como metáforas, en dos metáforas. La primera metáfora la menciona en el versículo 2 y la segunda metáfora la menciona en el versículo 3. La primera metáfora dice: es como el buen óleo, y la segunda metáfora dice: es como el rocío de Hermón.
¿Qué es la intención del Señor cuando habla de la unidad y la armonía de Dios? Y luego al tratar de ampliar el panorama para que nosotros seamos conscientes de esta gran verdad, que la unidad no es un fin, es un medio. Entonces, a través de esta metáfora, el Señor nos quiere ampliar la visión y seamos conscientes de esta gran realidad. Creo que se precisa en este momento a mencionar una definición de esta figura retórica que es metáfora. Algunos ya la conocen, pero si hubiera alguien que no entiende muy bien esta figura del lenguaje, voy a dar una definición que encontré por allí en un diccionario. Dice: metáfora es una figura retórica o una forma del lenguaje o una forma de la oralidad que vimos en la mañana, los que vinieron en la escuela dominical. Dice: la intención de esta figura retórica es trasladar el significado de un concepto figurado a otro real. Es decir, establece una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Por eso cuando en el versículo 1 hablaba de la armonía y de la unidad del cuerpo de Cristo, y por eso empieza el versículo 2 diciendo: es como el buen óleo. Es el uso de esta metáfora para ver las características y los rasgos del buen óleo que quiere asociar a la unidad de la iglesia, para que nosotros tengamos un entendimiento más amplio acerca de la unidad y para qué es la unidad. Bien, esta figura retórica alude al buen óleo. El buen óleo. ¿Qué es el buen óleo? El buen óleo es una manera en que se le llamaba a un compuesto que el Señor le dijo a Moisés que hiciera, y que allí en Éxodo capítulo 30 y versículo 25, que le da este mandato a Moisés, le dice: y harás de ella el aceite de la santa unción. Cuando este salmo menciona es como el buen óleo, se está refiriendo entonces a ese compuesto que le dijo Dios a Moisés que construyera, que creara, ¿sí?, que se le llama el aceite de la santa unción. ¿Qué era este compuesto? Este compuesto, allí en el mismo libro de Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 24, estaba integrado por varias especias con cierta cantidad en particular que componían juntos este compuesto. Por ejemplo, ahí menciona que esta porción del aceite de la santa unción debería estar integrado en primer lugar por 500 ciclos de mirra excelente. Mirra es una especia aromática muy importante. 500 ciclos era la medida que antes se usaba y que equivalía por ahí a cierta cantidad de kilogramos. Ahorita vamos a ver eso. 500 ciclos de mirra excelente, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos de cálamo aromático, 500 ciclos de casia, y todo ello en un hin de aceite de oliva. Estas eran las especies que deberían de mezclarse para poder constituir el aceite de la santa unción. Es interesante y cuando profundizamos esta cuestión vamos a encontrar muchos elementos ahí que podemos aplicar a nuestra vida, pero hoy solamente voy a precisar el hecho de que era un conjunto de especias que se unían para formar el aceite de la santa unción. Ciertas especias y con cierta cantidad en particular.
Ni un gramo más ni un gramo menos. Debería ser respetada esta receta de una manera tan fiel que aquel que alterara esta receta, dice, debería ser cortado de su pueblo. Tan fiel era esta cuestión. Ese era el aceite de la santa unción. ¿Para qué era usado el aceite de la santa unción? ¿Para tenerlo ahí guardado? No, tenía un uso específico. ¿Para qué se usaba? Bien, se usaba para ungir o para untar sobre algún objeto o sobre alguna persona que se iba a dedicar exclusivamente para el servicio a Dios. Para eso era el uso del aceite de la santa unción. No era para que oliera bonita la persona o para refrescar su piel. No. El uso del aceite de la santa unción era exclusivamente para ungir a aquellos o aquel que debería ser consagrado exclusivamente para el servicio al Señor. Entonces, cuando el Salmo 133 dice, es como el buen óleo, nos da cierta información para decir, hermanos, que la unidad es un medio para poder consagrar nuestra vida para servir al Señor. Por eso el punto número 1 le puse de la siguiente manera: la unidad es un medio que nos autoriza para el servicio a Dios. La unidad es un medio que nos autoriza, nos da la autorización para poder servir a Dios. Porque el aceite de la santa unción, porque el buen óleo solamente se usaba para vertirlo sobre aquellos que iban a ser dedicados para servir a Dios y nada más. Y tiene mucha lógica. Aparte de ser espiritual, también tiene mucha lógica. Porque si no estamos unidos, no estamos integrados como cuerpo, como iglesia, tampoco podremos servir al Señor como el Señor se merece y como el Señor demanda de nosotros. ¿Cómo podremos pretender darle un servicio al Señor desconectados de la iglesia, desunidos los unos de los otros, peleados o inconformes? Pregunto yo, ¿podremos dar un servicio claro y agradable a Dios? No. Por eso es que se requiere previamente que haya unidad. Por eso el Señor dijo, es bueno y es delicioso y es como el buen óleo, porque tiene que haber unidad para poder manifestar un servicio adecuado a nuestro Dios. Y es muy evidente, si seguimos leyendo el libro de Éxodo, en el mismo capítulo 30, versículos 26 al 30, dice que Dios le dijo a Moisés, toma el aceite de la santa unción y antes de que hagas uso del tabernáculo, ya era construido, ya había sido construido, pero antes de que lo uses, ¿sabes qué? Tienes que ungir. Unge el edificio, unge la edificación, unge cada mueble que has construido que va a estar en el tabernáculo. Cuando hablamos de muebles nos estamos refiriendo a todos aquellos muebles que estaban dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo y el santísimo y en los atrios. Me refiero al arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo. Me refiero al arca, al altar de los panes de la proposición. Me refiero al altar del incienso. Me refiero al candelero de oro y también me refiero al altar del sacrificio que se encontraba en los atrios. Todos ellos deberían ser ungidos con el aceite de la santa unción, porque ellos deberían de ser dedicados para servir exclusivamente a Dios. Y no solamente el tabernáculo y los muebles, sino incluso los utensilios. Los utensilios eran todos aquellos herramientas más pequeñas
pero que se usaban para hacer uso de los muebles, las cucharas, los vasos, todos esos objetos, utensilios. Dice, estos también deberían de ser ungidos con el aceite de la santa unción. Y dice, y también ungirás a Aarón y a sus hijos. Dice claramente la Biblia. ¿Con qué los iban a ungir? Con el aceite de la santa unción, para ser consagrados, para servir a nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, no se puede servir al Señor, no se puede iniciar un servicio como conviene si antes no manifestamos, hermanos, estar unidos. Si antes no hay un compromiso de estar unidos, de estar integrados, para poder enviar una señal correcta, para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo a salvarnos. ¿Usted cree que si estamos en desunidad vamos a enviar un mensaje correcto al mundo que no cree en el Señor? ¿Qué mensaje le vamos a enviar? A lo mejor le vamos a decir, sí, cree en el Señor Jesucristo, ríndete a Él. Y si cree en el Señor Jesucristo y se rinde, ¿qué le voy a decir? Ve a la iglesia que no voy yo. Ve a la iglesia y ahí sirve al Señor, cosa que yo no hago. Es incongruencia esta situación. Por eso es que, hermanos, cuando en esta metáfora se compara la unidad, la armonía en la iglesia con el buen óleo, quiere decir que entonces necesitamos previamente estar unidos, esforzarnos en ello, y así el servicio para Dios será agradable, muy agradable. Hablé de una consagración exclusiva, hermanos, de los utensilios y del mismo Aarón y de sus hijos. Quiere decir que ya alguien que haya sido ungido, o algo que haya sido ungido y no se utiliza para los fines con la cual fue consagrado, hermanos, hay consecuencias bastante fuertes. Usted recordará dos acontecimientos en la Biblia hablando en este sentido. Los vasos que fueron ungidos y que eran parte de los utensilios del tabernáculo y del templo. Hubo un rey que hizo mal uso de esos vasos. Me refiero a Belsasar, si usted lo recuerda, ahí en el libro de Daniel. Un día estaba con todos ahí sus séquitos, parte de su staff, y estaban borrachos y dijeron, bueno, vamos a traer los vasos de la casa de Jehová y vamos a servirnos vino ahí y vamos a emborracharnos. Sí lo hicieron, trajeron los vasos que habían sido consagrados para Dios y le dieron un uso incorrecto. Dice la Biblia inmediatamente que este hombre, rey Belsasar, fue muerto en ese momento y el reino se le fue quitado y fue dado a otro. Cuando algo es consagrado, hermanos, para servir a Dios, habiendo previamente una unidad, debe ser dedicado para servir al Señor, hermanos. Debe de ser dedicado. ¿Qué pasó también con Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, que también fueron ungidos, hermanos, con el aceite de la santa unción? Usted recordará, y ahí lo dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, que ellos en un momento, sin pensarlo, sin ser conscientes de lo que estaban haciendo, quizá ofrecieron fuego extraño, ofrecieron algo que Dios no les había enviado que hicieran. ¿Qué sucedió con ellos? Dice la palabra del Señor que en el mismo instante aquellos dos varones cayeron muertos también. Es que cuando algo es consagrado para servir al Señor, debe de respetarse y no hay manera de hacer otra cosa. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice allí en Romanos versículo 13 y capítulo 6, dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Usted y yo, hermanos,
si hemos realmente sido llamados para servir al Señor. Número 1, debemos estar integrados al cuerpo de Cristo, manifestando unidad. Y número 2, debemos de servir exclusivamente a Dios. Nuestros miembros deben de ser usados para servir al Señor. Nuestra boca debe ser usada para servir al Señor. Nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestra fuerza debe estar dedicada para servir exclusivamente a Dios. No servir a dioses extraños, no hacer cosas que a Dios le desagradan. Para eso hemos sido llamados. Pero esta primera metáfora arroja información acerca de esta cuestión. La unidad es un medio para poder realmente servir al Señor. Recordé también, hermanos, una frase que el Señor dijera y en Lucas capítulo 11 y versículo 23, hablando precisamente de eso, de que si no estamos integrados al cuerpo, si no estamos honrando a Dios, hermanos, tampoco podemos servir adecuadamente. Aquí el Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que no es conmigo, contra mí es. Dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que entonces cuando no nos identificamos con Dios, con su cuerpo, que es la iglesia, cuando no estamos en unidad con ella, hermanos, no podemos dar un servicio adecuado. En lugar de recoger, dice ahí, desparramamos. Y es una realidad. Es una realidad. El Señor lo dijo claro y contundentemente ahí. La segunda metáfora que ocupa el segundo punto, en esta segunda metáfora dice, es como el rocío de Hermón. El rocío de Hermón. Quiere decir entonces que la unidad también es un medio para lograr otro objetivo, otro propósito importante que va a contribuir y va a sumar para que este mundo crea que Dios envió a Jesucristo y para que el mundo sepa y conozca que Dios envió a Jesucristo. ¿Por qué dice el rocío de Hermón? Hermón era un monte muy alto, quizá el más alto que había en aquellos lugares. Tenía aproximadamente 2.800 metros de altura, casi 3 kilómetros de altura. En este monte, dice, sus cumbres, como estaban muy altas, regularmente o casi siempre había presencia de nieve. Por lo tanto, había bastante humedad en el ambiente. Cuando venía la noche y la temperatura bajaba, usted sabe, ya es un fenómeno que sucede naturalmente, claro, establecido por Dios. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, baja la temperatura, entonces la humedad o el vapor que está presente se condensa y luego baja la tierra en forma de rocío. Pero era un rocío bastante abundante porque precisamente había un ambiente de humedad bastante notorio. Era un rocío abundante y que al caer ese rocío sobre la tierra y sobre las plantas propiciaba un ambiente adecuado para que hubiera cosechas abundantes, para que hubiera fruto, para que hubiera producto. Hay una relación directa entre el rocío y la fructificación. De ahí que al número 2 le puse o le nombré de la siguiente manera: la unidad es un medio que nos califica para fructificar, porque hace uso de esta metáfora del rocío de Hermón. Tan importante era el rocío, hermanos, que en ocasiones y bíblicamente se comparaba incluso con la misma lluvia.
Cuando Dios le dijo a Elías: ¿sabes qué? Anuncia por tu palabra que en 3 años y medio, dice, no habrá lluvia. Pero si usted precisa ese versículo, leerá, no habrá lluvia ni rocío. Quiere decir que si algún momento dado faltara la lluvia, pero había presencia de rocío, todavía había oportunidad de que hubiera fruto con la presencia del rocío. Entonces el rocío era algo muy importante. Incluso así era tan abundante, hermanos, que usted recuerda también a Gedeón en aquella ocasión en que, queriendo tener seguridad de que había sido llamado por Dios, puso el vellón y dijo: Señor, si este vellón aparece rocío en él y lo demás seco, yo sabré que tú me has enviado. Y dice ahí, parece que pasa inadvertido, pero si somos cuidadosos, dice que al día siguiente fue Gedeón, recogió el vellón y lo escurrió, dice, y sacó un tazón lleno de rocío. O sea, no era una simple gotita, era un rocío abundante que sucedía en aquellas regiones. Por eso hay una relación directa entre el rocío y la fructificación. Necesitamos entonces estar unidos para poder dar fruto, para poder fructificar. Necesitamos estar comprometidos con la unidad para que podamos dar fruto. El rocío, hermanos, es un símbolo de prosperidad y de bendición de Dios. Oseas capítulo 14 y versículo 5, Dios le dice a Israel: yo seré a Israel como rocío. Dice, él florecerá como lirio y extenderá sus ramas como el Líbano. El rocío iba a ser posible que hubiera florecimiento y hubiera crecimiento y hubiera también fruto. El rocío es símbolo de fructificación. Entonces tiene que haber unidad. Y si no somos parte de la unidad, no podremos dar fruto. Amados hermanos y amadas personas que nos visitan, necesitamos ser parte de la unidad, defender la unidad. Necesitamos construir, esforzarnos para estar unidos, para así, número 1, poder servir al Señor como conviene y poder dar fruto adecuado a nuestro Dios. El Señor Jesucristo también pudo ilustrar esta relación unidad, fructificación. Aquella ocasión en que en el capítulo 15 y versículo 4 dijo estas palabras: permaneced en mí y yo en vosotros. Tenemos ahí la unidad, permanecer. Tú estés conmigo y yo con ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay una relación directa entre la unidad y la fructificación. Si el pámpano está unido a la vid, está unido al tronco, va a poder ¿qué? Llevar fruto. Si no, no va a poder llevar fruto. Hermanos, la unidad es sumamente importante para que nosotros podamos dar fruto. Soy consciente. No quiero ser un iluso. Soy consciente que es difícil lograr este aspecto de la unidad. No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero la palabra, no obstante, nos dice que sí es posible, porque habla de ella y nos impulsa para que lo hagamos. Quiere decir que entonces Dios nunca nos va a pedir algo que es imposible que se manifieste. Que sea difícil es otra cosa. Pero yo me sumo, hermanos, y le creo a Dios
con todo mi corazón. Y me sumo a cada hermano, a cada hermana que entiende el aspecto de la unidad y está integrada en la unidad y defiende la unidad, que se siente parte de la congregación, se siente parte de la iglesia. Y cuando alguien habla mal de la iglesia, él y ella se sienten lastimados porque hablan de él, porque es parte de la iglesia. Que cuando alguien quiere denigrar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, él se siente aludido y dice, y se duele porque están haciendo eso con la iglesia. Se siente integrado con la iglesia. Me sumo a cada hombre, a cada mujer que defiende este aspecto y que cuida y que está observando y que se presta, hermanos, para impartir consejo e impartir palabra oportuna para que la unidad, hermanos, se vaya perfeccionando en nosotros y así podamos servir al Señor y así podamos dar fruto como el Señor lo pide, hermanos. Si no estoy unido al cuerpo de Cristo, no podré ser ungido con el buen óleo para servir a Dios. Si no estoy unido al cuerpo de Cristo, no podré recibir el rocío de Hermón, el rocío que viene de Dios para poder fructificar. En cambio, cuando estoy unido, cuando soy parte, cuando soy constructor de la unidad, hermanos, estaré con la facultad, estaré con las credenciales que Dios da, estaré con la autorización de Dios para servir y para poder dar fruto. ¿Recuerdan ustedes, ya para concluir, hago esta mención de la palabra del Señor? En el libro de los Hechos, primeros capítulos, particularmente el capítulo 2, se habla muy tremendamente acerca de la unidad en la iglesia. Y les recuerdo estos versículos leyendo parte de ellos. Todos los que habían creído estaban juntos, subrayo, juntos, y tenían en común todas las cosas. Tenían en común, lo subrayo, todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo, subrayo, unánimes, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, subrayo otra vez, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ahí está la armonía, está la unidad del cuerpo de Cristo. Pero mire, ahí mismo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ve? La unidad no es un fin en sí mismo, es un medio, porque cuando hay unidad, los discípulos podían servir adecuadamente, con su frente en alto, podían servir con honestidad y podían también dar fruto. La palabra que ellos impartían, el consejo que ellos impartían, había un resultado. ¿Por qué? Porque estaban como unidos, estaban juntos, estaban unánimes, estaban participando. Si alguien agredía a uno, todos se sentían agredidos. También si alguien felicitaba a alguien, también todos se sentían felicitados. Esa es la unidad, que es un medio para poder lograr ese objetivo de que aquellos que han de ser agregados a la iglesia sean agregados. Cuando hay unidad, puede haber un buen servicio y puede haber un buen fruto, cumpliéndose entonces lo que el mismo Jesucristo dijo, para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Quiero que hagamos una oración en este momento. Ahí en su lugar está bien, pero yo le voy a pedir
que con toda honestidad hable con Dios, hablemos con Dios. Piense, ¿me siento integrado a la iglesia? Contéstese ahí dentro de usted, ¿me siento parte de este cuerpo? ¿Qué me falta para sentirme parte de este cuerpo? Cuando se invita para hacer algo, yo estoy dispuesto a sumarme a esa inquietud que está en el cuerpo de Cristo. Cuando me invitan a participar en algo, yo estoy en disposición de participar en aquello, o me retraigo, o me aparto, me distancio. Creo que es un buen momento para hacer un análisis introspectivo delante del Señor. Acá internamente, pregúntese y respóndase. Y si realmente quiere hacer algo agradable para Dios, yo le invito que en esta hora le diga al Señor: Señor, cambia mi mente y mi corazón y ayúdame para construir la unidad y ser parte de la unidad para gloria y honra de tu santo nombre. ¿Quiere acompañarme en esta oración? Ahí en su lugar, incline su rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, porque de muchas formas, de muchas maneras, tú, Señor, nos invitas, nos exhortas a practicar ciertos ejercicios, a hacer ciertas acciones encaminadas, Señor, para avanzar por el camino correcto y así poder lograr esos fines extraordinarios, poder concretar, Señor, que tu sacrificio no sea en vano, que tú, Señor, fuiste enviado por tu Padre para morir por nuestros pecados, para limpiar nuestras vidas y llevarnos a la vida eterna. Dejaste esa responsabilidad fuerte y extraordinaria en manos de la iglesia, pero tú nos dices y nos ilustras con toda claridad en esta porción, Señor, y en muchas más de tu palabra, que se requiere previamente, antes de empezar un servicio, estar comprometidos con la unidad, sentirnos parte del cuerpo, sentir el peso de la responsabilidad, y así, Señor, seremos tocados con tu santa unción, con la presencia indiscutible de tu Santo Espíritu, que fue requerida incluso en la misma persona de Cristo, porque antes de empezar su ministerio, dice literalmente tu palabra, que vino el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma, y se posó en tu Hijo cuando era bautizado. Y él mismo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir la puerta a los presos, a los cautivos. Eso mismo, el mismo Jesucristo nos manifestó esto. Mi Dios, ayúdanos a comprender, a entender, a ser conscientes, a abrir nuestro corazón, a ser sensibles a la realidad de tu palabra y así poder concretamente dar pasos concisos. No podemos seguir dando golpes al aire, Señor. No podemos solamente seguir haciendo ruido y nada más. No debemos gastar nuestras energías de manera equivocada. Si antes no nos hemos esforzado para construir un cuerpo fuerte, vigoroso, un cuerpo en el cual le sumemos nuestras capacidades y habilidades,
Oh Dios mío, ayúdanos a ser entendidos y a comprender esta realidad y dar pasos concretos para que eso se logre en nuestras vidas, Dios. Dios eterno, creemos, Señor, por lo que dice tu palabra, que si estamos comprometidos con la unidad, el servicio que prestemos, Dios, será agradable a tu presencia. Cuando Moisés ungió ciertamente un edificio grande, hermoso, bonito, que debiera ser usado para servirte a ti, pero también ungió los muebles, algo más pequeño, pero que también debería ser usado para tu servicio. Pero también ungió los utensilios, algo todavía más pequeño, pero de igual manera era importante que se usara para servirte a ti. Yo creo, Señor, que entre nosotros puedes encontrar a un tabernáculo, puedes encontrar quizá a un mueble, o puedes encontrar quizá un utensilio, pero es igual de importante delante de tu presencia, y juntos colaboran y aportan de igual manera a la unidad. Si estamos comprometidos con ello, aun siendo un utensilio, podremos prestar un servicio correcto y adecuado para ti. No sé, Señor, que estés ministrando al corazón de los aquí presentes. Aquellos, Señor, que son parte de la iglesia, pero también aquellos que andan buscando cómo ser parte de la iglesia. Yo te ruego, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que pongas tu sentir, pongas, Señor, esa realidad tuya, y podamos, Señor, canalizar todo esfuerzo de la manera adecuada, de la manera más correcta. Mi Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres extraordinario, mi Señor. Te adoramos y te alabamos, y podremos decir una vez más: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque dice tu palabra: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor, queremos comprometernos contigo con la unidad para estar dispuestos de manera correcta a servirte y a dar fruto correcto y adecuado delante de tu presencia. En tus manos, Señor, nos ponemos. Gracias. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Amén.